Muy buenas tardes. Bienvenidas al grupo de estudio de Solo tu Perro. Hoy es lunes 26 de enero del 2026. Y bueno, tenemos hoy para conversar un artículo, yo creo que es que nos va a dar que hablar. Voy a leer el título. Es Razones para evitar el uso de palabras ambiguas en etología, estableciendo una terminología técnica podría facilitar la síntesis de las ciencias del comportamiento. Está escrito por una estudiante de doctorado, se llama Sara Rosic, que trabaja en el Departamento de Etología de la Universidad de Budapest, y está cofirmado o firmado con Adam Miklosi. Es el responsable del departamento donde ella trabaja. Y la autora está interesada, su investigación va dirigida hacia la conjunción entre etología y ciencias de la computación. O sea, le interesa el mundo de las inteligencias artificiales, etc. Es un artículo casi diría un artículo de opinión, en el sentido de que lo que expone es una opinión sobre la conveniencia de utilizar una cierta terminología más congruente o más estable, más estándar entre los distintos investigadores. Y bueno, creo que es algo que ofrece bastante, nos hace pensar sobre cómo están escritos los artículos científicos, ¿no? Y qué significa decir, como citaba esta mañana en una historia o en un reel, Chris, qué significa decir como argumento, lo leí en un artículo científico, ¿no? Entonces, como lo dice un artículo científico, entonces, y sacar conclusiones X, Y, Z. Así que va a ser, creo, polémico, supongo. Así que adelante. Alguien que se anime a contar un poco si quiere contar un poco qué es lo que dice el artículo y luego empezamos a dar opiniones y comentarios. ¿Alguien se anima a una introducción al artículo? Vale, animo. Dale, vamos, Cris. El artículo propone sacar de en medio los eufemismos y las palabras ambiguas, que eso está muy bien, porque si no, no tenemos algo claro sobre que nos hemos encontrado alguna vez, alguna frase, estoy segura, que no hemos entendido y es que realmente está muy bien escrita y muy bonita, pero no nos dice nada. Y eso se hace mucho en estudios, en artículos, etcétera. Esto proponen eliminarlo y además también pues crear un vocabulario propio que sea aplicado a cada especie, sin tener que comparar la humana. Cada especie tiene un vocabulario propio. Todo esto en términos de etología y ciencia. Es comportamiento. Entonces también proponen eliminar el hecho de mencionar las emociones para que sea más mesurable en lugar de ser tanta hipótesis. Bien. Esa es la introducción. Bien dicho. Bien dicho. Ya aquí, ya solo con esa entrada podríamos dar ciertas opiniones, supongo. Ahí está Tere asintiendo. Sí, yo no leí, pedí hace un rato el artículo y vi que estaban y me metí, pero para tener base para esta noche. Pero me parece muy interesante ya esta intro de Chris. Ok, vale. ¿Alguien más? ¿Caro? A mí, bueno, la verdad es que sí, es como como dices tú, como de opinión finalmente. Y se me hace curioso de alguna manera porque, o sea, siempre va a estar la parte humana porque somos los que interpretamos a los otros individuos cuando hacemos estudio, no es como que
los perros estudian los perros, los gatos estudian los gatos. Entonces, la parte humana creo que es muy difícil sacarla. Esto de como antropomorfizar y llevarnos todo al sonrió, entendió, comprendió, se quejó, lo que sea. Siempre va a ser como desde un poco nuestra vereda, pero se me hace muy interesante hacerlo muy consciente y empezar a tratar de comunicarlo efectivamente como el estudio lo menciona, como, no sé, se acercó en un 75% más de las veces a la caja de helado X, ¿no? Como ponerle un poco más la valorización de lo que el individuo realmente hace y no llevárnoslo tanto entendió tal cosa, que muchas veces nosotros sí vamos a decir sí, lo comprendió, pero porque hizo tal conducta, ¿no? Porque realizó cierta cosa bajo, de nuevo, nuestro ojo, nuestra mirada humana. Si finalmente somos los que interpretamos, hacemos los estudios y los interpretamos luego. Entonces está interesante como para darle esa doble mirada de que, bueno, es lo que tenemos, pero sí podemos poner un poco más de ojo en cómo lo decimos o cómo lo interpretamos, porque también esto de decir los famosos problemas de conducta, es que no son problemas, y nosotros decimos que son problemas porque es desde nuestra vereda humana, pero para el perro es una conducta completamente normal. Entonces, eso sí se me hace interesante, como empezar a darle esa vuelta y a mirarlo un poquito diferente. Sí, Cata. A mí lo que me pareció Uy, interesante no te oímos. es que ahora me escuchan. Ahora, sí. Sí, vamos a ver si no pierdo señal acá. A mí lo que me parece interesante es que plantean la idea que no se tenga que limitar tanto a los términos que ya están establecidos, sino que invitan que se hagan más descripciones de las acciones. No sé si me entienden esa parte. O sea, como que se haga la descripción de lo que está sucediendo en vez de encasillar una acción en una palabra ya establecida, que a veces tal vez no es 100% fiel a lo que está pasando, pero es lo más cercano. Entonces me parece interesante como esa apertura de poder formar tal vez ideas distintas por lo que se observa y no simplemente limitarnos a palabras que ya están. O sea, yo lo que estoy observando es en tres intervenciones está aceptada esta sugerencia, o por lo menos razonada, reflexionada esta sugerencia de centrarse más en lo visible, en el comportamiento y lo mesurable, como decía Cris, que en la interpretación de lo que eso mesurable supone. ¿Es eso lo que se está diciendo, cierto? Más o menos. Entonces, yo que vengo del mundo de las letras, ¿verdad? Tomo lo que dice Caro, que me parece que es clave, es decir, quienes estamos estudiando somos nosotros. Es decir, somos los humanos los que estamos estudiando. En esta sala estamos humanas, de momento. No tenemos a ningún perro. Todos tenemos perros atrás, a nuestros pies, a nuestro lado. Exactamente. Pero no son ellos los que están conversando ahora. Entonces yo creo que es imposible, como dices tú, Caro, desligarse de la propia mirada. Lo que me parece interesante a mí también es ser consciente de ello, ¿verdad? Ya hay dos conceptos que a mí me vinieron a la cabeza y dije, aquí nos ayudaría mucho un autor francés que se llama Paul Ricoeur, que trabaja en una disciplina que se llama hermenéutica, que tiene que ver con el lenguaje, porque de lo que está hablando al final Sara Rosic, es del uso del lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje, en este caso aplicado a la etología, ¿no? A la expresión de las observaciones de los humanos sobre fenómenos, ¿no? Entonces dice Ricoeur una cosa muy... ¿Alguien quiere entrar acá?
no, dice hace esta distinción que es muy clásica en el mundo de la hermenéutica, que es decir, una cosa es la observación y otra cosa es la interpretación, ¿no? Una cosa es la descripción y otra cosa es la interpretación. Y dice una cosa muy bonita, que yo creo que es como la que le da un poco la razón a todo lo que estamos como percibiendo, ¿no? Y él dice, voy a traducirlo porque lo dice con otras palabras, pero dice algo así como observar mejor o describir mejor o describir más para interpretar mejor. La expresión de él es explicar más para entender mejor. Es decir, buscar primero todos esos datos mesurables, visibles, unirlos y desde ahí se puede interpretar mejor, sin dejar de distinguir interpretación de observación. Pero yo creo que la etología no puede no hacer también interpretación. Yo creo que sería reducirla. Hacer solo una descripción de lo que estamos viendo me parece injusto con lo que estamos viendo. Eso yo. O sea, y recojo lo que decía Cris de las emociones. O sea, no me conformo con decir reaccionó más por no atreverme a decir tuvo miedo. ¿Verdad? Ese es mi punto, un poco desde de las humanidades. Caro, Tere. Sí, está perfecto. Si al final somos humanos estudiando otra especie, comunicándonos entre humanos. Entonces, es el lenguaje que tenemos, el lenguaje que conocemos, y tratamos de hacer una interpretación de lo que estamos mirando, estudiando con otra especie que es completamente diferente a nosotros. Entonces, como que no podemos salirnos tanto de esto de la cosa humana, ¿no? Porque al final somos nosotros con nosotros. Pero se me hace bonito e interesante esto de ir como ajustando un poquitito la mirada para llegar como a ese equilibrio de decir, ok, tengo lo técnico, tengo lo, voy a decir, emocional, como junto las dos cosas para comunicar un comportamiento de otra especie, otro individuo. Y siento que para allá vamos, un poco todo lo que hemos venido tratando de entender y estudiar es justamente para llegar a comunicar de mejor forma, de mejor manera, entre nosotros, con los tutores, a el comportamiento de, en este caso, los perros. Entonces se me hace interesante ese ajuste que hace rato creo que lo venimos mirando. Estamos mirando de a poquitito cosas un poquito más finas para llegar a una conclusión un poco más ajustada, concreta o real de lo que estamos observando. A mí también se me hace eso de que uno siente que es miedo, uno siente que es inseguridad, uno siente que es ciertas cosas. Dependiendo de lo que vaya o no haciendo el perro, uno puede ir diciendo si se parece más al miedo, si se parece más a la inseguridad. Y por ahí lo podemos entender mejor también, porque ir a decirle a un tutor de a pie cosas demasiado técnicas tampoco funcionan. Es más parecido a que si tú tuvieras o que tú sintieras tal emoción y logramos empatizar de alguna u otra forma. Entonces, pues, por ahí creo que hay que encontrarle no podemos ser ni muy científicos, ni muy llevar las cosas a lo tan simple, porque el perro es sumamente complejo. Sí, quizá hay algo entre lo teórico o la ciencia dura y lo aplicado, ¿no? Esa bajada a lo aplicado es la que estás mencionando, creo. Tere. Igual Carito me sacó bastante lo que iba a decir, porque voy muy en la misma línea. Primero que, o sea, estamos conviviendo con otra especie, con un lenguaje, espera que tengo un problema con la otra especie, que me está ladrando porque hay un cable y no puede pasar para el otro lado. Ahí está. Que pase por arriba del cable. Dale, negra. Tengo que enchufar la compu. Bueno, el tema... me tiro el cable a la mierda. Bueno. Sí, no pude sostenerlo. A ver, estamos intentando entender otra especie.
estamos metiéndole, como dijiste vos, Carmen, la mayor cantidad de detalle posible para entender cada vez más. Pero toda nuestra relación con todo nuestro entorno es interpretativa. O sea, no hay forma de vivir sin interpretar. Entonces, es como que tampoco veo que exista la forma de objetivizar esto. No somos perros, no podemos objetivizarlo en humano, lo queremos objetivizar en perro. Entonces, sí entiendo la necesidad de unificar criterios y terminología. Eso sí lo entiendo, para que hablemos de lo mismo. Pero igual no va a ser lo mismo mi miedo que tu miedo. Igual no va a ser, o sea, no va a tener la misma graduación, ni la misma intensidad, ni el mismo alcance. Entonces, me parece interesantísimo que busquemos que sea lo más ajustado posible, pero jamás va a ser objetivo, jamás en la vida. O sea, lo que acaba de pasar, había un perro ladrando atrás de mi computadora. Me digo, querrá pasar, pero es una interpretación mía. Desenchufé la compu, tiró toda la miércoles y pasó. Era eso, pero no deja de ser prueba y error. No dejamos de... Es muy, muy interesante eso, porque estás señalando como la manera de aplicar todo esto que estamos hablando, es el razonamiento a base de hipótesis. En realidad, como estamos trabajando sobre datos, pero interpretados, la única manera de tomar decisiones es porque hacemos una hipótesis. Supongo que es... Claro, hasta que no tengamos el traductor, que el perro diga, che, sacame el cable. Claro. No tenemos forma. Claro. Gracias, Inca, por el ejemplo clarito. Sí. Belén, y luego Sara, tenías la mano levantada. A ver, a mí me parece muy interesante la aportación general que hacen, pero creo que hay que distinguir contextos. Es decir, me parece súper importante tenerla en cuenta, esta apreciación que hacen de que hay que centrarse más en lo objetivo, en lo observable, de cara a ciencia, es decir, en artículos científicos, en estudios científicos, creo que ahí es súper importante ser súper rigurosos en el lenguaje, no decir algo que no es, no inferir excesivamente, porque inferir, como ha dicho bien Tere, creo que inferimos siempre siendo humanos, es que no podemos no inferir, somos así, pero creo que es distinto ese contexto de, por ejemplo, el contexto entre profesionales, que también creo que tenemos que ser más rigurosos, mucho más de lo que somos al hablar entre nosotros y más técnicos, pero ahí nos viene el problema que creo que también interfiere en esto, que son la cantidad de líneas, de metodologías, de escuelas, que cada uno tiene sus términos, que llaman diferente al mismo, o sea, digamos, hay definiciones diferentes según la escuela para el mismo término, que dices, pero no nos vamos a entender, hablamos entre nosotros y no nos entendemos, ¿por qué? Ahí sí creo también que hay que meter mucha caña en que cuanto antes encontremos una línea única, no de aplicar, sino de podernos entender, de hablar un mismo idioma entre nosotros. Yo, por ejemplo, estudié cognitivo emocional y hablo con alguien que ha estudiado, yo qué sé, con Santi Vidal o con cualquier otro, y hay veces que no nos entendemos. ¿Pero a qué te refieres tú cuando hablas de contracondicionamiento emocional? Y yo, pues te explico, la definición de Carlos Alfonso dice esto, pero es que tenemos que estarnos definiendo las cosas cuando ya hay unas definiciones que están aceptadas científicamente. ¿Por qué nos metemos a poner nuevos términos a todo? Creo que ahí tenemos un error nosotros, que tenemos la culpa nosotros de eso, porque buscamos diferenciarnos y la cagamos al final, en empeorar la comunicación. Y luego la tercera y última, que ya os dejo al resto, con familias, que es donde a mí me surge la duda de si realmente es tan malo inferir o dar conceptos que no sean tan científicos o interpretar las cosas buscando que la persona entienda y empatice cómo se está sintiendo su perro, con vocabulario más popular, que puedan entender, aunque no sea exacto científicamente. Sí que me da mejor resultado eso con las familias que lo otro, que también lo he intentado. Ponerme más técnica, explicarle todo.
se pierden, es que no quieren aprender eso, quieren entender lo que pasa, ya está, yo se lo traduzco y a lo mejor meto un poco la pata con alguna inferencia, pero me resulta más útil de cara a la intervención, a que hagan equipo conmigo, a que entiendan a su perro y a que se sientan bien con él y le puedan ayudar. Ahí voy. Sí, sí, sí. Gracias, Belén. ¿Sara? Me he echado un poco atrás porque iba un poco en la misma línea de Tere y me iba a repetir un poco. Entonces, pues ahí lo dejo porque tampoco voy a añadir mucho más. O sea, aparte de que, por ejemplo, bueno, sí que o sea, que incluso la descripción que hacemos, que hace una diferencia entre describir e interpretar, pero es que incluso esa descripción también es subjetiva. Porque aunque digamos, el perro está lamiéndose la oreja, pues a lo mejor parece de una forma si tú estás en el ángulo, si estás frontal o si estás en la parte de atrás o si estás... Y eso en cuanto a nuestra posición física, ¿no? Pero que siempre vamos a estar posicionados en algún lugar desde el que vamos a hacer esa descripción. No podemos hacer esa descripción desde todos los ángulos. Entonces ahí también se pierde un poco esa añora, o sea, buscada o deseada objetividad. Sí. Y luego, bueno, pues que partimos al final, o sea, partimos de la estadística, ¿no? Todo el tiempo en los estudios científicos se habla de estadística, o sea, que ahí es donde damos un poco la interpretación, o sea, interpretamos a partir de variables, de veces que ha pasado algo, probabilidades, o bueno, no, probabilidades, no, perdona. Pero bueno, eso sobre estadísticas. Entonces, bueno, pues nada. Y lo que dice Belén, que explicar a las familias para que ellos puedan entenderlo, pues sí, hay que hacer. Yo sí pienso, a ver, pasa mucho cuando estamos leyendo muchas cosas, siempre se entiende mejor, pues si un niño tal hace esto, que no sé si hasta qué punto ahí nos estamos acercando a la verdad, ¿no? Que es la idea de los estudios científicos, si nos estamos acercando a esa verdad o no. Pero para que lo entiendan otros, pues bueno, pues es que si no es muy complicado, ¿no? Tener que bajar a explicar, a llevarle un estudio científico a la familia que solo quiere que, pues comprender un pelín al perro. Pero no habla de eso el artículo realmente. El artículo habla sobre el lenguaje entre científicos. Correcto. Sí. Estoy Cris, deseando escuchar a Cris. Cris y luego te... A ver, ¿qué suelta? Pues a ver, yo creo que hemos perdido un poco la esencia de lo que es en sí la etología. Porque la etología estudia exclusivamente el comportamiento. Y nosotros como educadores, que hemos leído muchos artículos, que hemos aprendido de diferentes fuentes, hemos mezclado psicología canina, cómo se siente el perro, con etología. Lo hemos fusionado. Pero la etología pura y dura debería centrarse solo en la descripción del comportamiento, sabiendo que detrás hay una base emocional o una posible interpretación, pero en sí es la descripción del comportamiento en determinados contextos. Entonces, yo no veo mal que usen un vocabulario exclusivo para hacer esas descripciones. Lo que sí que me da miedo es que, como la etología entendida en la calle es distinta y ahora mismo en estos momentos está como endiosada, por decirlo de alguna manera, pues que la gente no vuelva otra vez al conductismo y que el perro no es un ser sintiente. Pero primero debería definirse bien la etología, aunque fuera volver a distinguir etología de psicología canina. Es que no sé si existe la psicología canina. Existió y se ha fusionado. Okay. Tere y Belén. Yo iba por otro lado y ahora cuando habló Cris,
Yo me quedé un poco con lo de Belén, de cómo hablar con las familias, ¿no? Está bien que no leí el artículo, quizá, como dice bien Cris, hablaba de etología el artículo, ¿no? Pero para mí el poder bajar la línea y poder explicarle a los tutores y poder tener terminología que sea adecuada a las familias es importantísimo. A mí me pasa, hey negra, a mí me pasa con el tema de intervenciones, que ahora se reunió la IAJAIO y cambió toda la terminología y toda la nomenclatura, y termina siendo un caos, porque una nomenclatura a nivel mundial es inviable, porque lo que significa para un idioma o para una sociedad o para una cultura, una palabra no lo significa para otra. O sea, ahora la terapia asistida con perros, que después pasó a ser intervenciones asistidas con perros, ahora son servicios asistidos con perros. Después llevártelo el plomero, o sea, para una cultura argentina. Es un servicio, puede ser cualquier cosa. Entonces, el unificar la terminología también vuelve a tener un sesgo, porque tiene un sesgo del que interpreta esa terminología según su cultura. Me parece que nos estamos, por lo que están diciendo, es un sinsentido y, volviendo a algo que habían dicho, que ya me mareé, que sí, a medida que aumentas el N, la interpretación va a ser cada vez más ajustada. Entonces, esos estudios que hemos visto con Ns enormes, deja de ser tan sesgada la interpretación, es bastante ajustada. O sea, Sí, pero acuérdate que era la base genética, la base de datos genética, más la base de datos del CIBARC. Bueno, pero estoy yendo a base. O sea que claro. tampoco, quiero decir que alguien dijo por ahí a la añorada objetividad que no existe en las ciencias de los seres vivos, no existe la objetividad. Desde que vos querés hacer un estudio para comprobar tu hipótesis y no hay forma de que no tenga sesgo en el estudio. Otra cosa es que se pueda llegar a resultados interesantes, plausibles, que hay que tener en cuenta, pero de ahí a decir, y creo que el artículo ella lo dice también en algún momento, citando a un viejo, de ahí a decir que existe la verdad científica como tal, y por eso yo me reí esta mañana con el reel de Chris, ¿no? O sea, la verdad científica tampoco es la total verdad. Entonces, seamos cuidadosos con los términos, perfecto, pero tampoco, como dices, que Tere, yo no estoy de acuerdo absolutamente para nada en decir que tiene que haber una terminología común a todo el mundo. O sea, ¿desde cuándo? ¿Que hablemos qué? ¿Inglés? ¿Todos? Y luego cada metodología, con lo que decías tú, Belén, de las escuelas o de los enfoques, pienso que si una escuela tiene bien definidos sus conceptos, los puede manejar perfectamente. No tiene por qué eso ser una pelea con otra escuela. Cuando se habla entre dos disciplinas o entre dos, primero se aclaran los conceptos, ¿qué entiendes tú por esto? ¿Qué entiendes tú por esto? Y ahora conversemos. Pero no veo por qué tenemos que unificar conceptos necesariamente, porque hay matices que a lo mejor la otra escuela no considera. No me parece una tragedia que cada escuela o que cada versión o que cada elija una terminología propia que le parezca, si está bien pensada, claro, que le parezca bien fundamentada, que maneje eso, porque es la manera de orientarse en este pequeño mundo, porque ninguno es Superman, o sea, ninguno, no sé. Bueno, me salió un poco el enojo, no sé si el enojo, pero decir que las cosas no son blanco y negro y no son tan fáciles y tampoco la ciencia es la última palabra, la ciencia experimental, la última palabra. Nunca.
Belén. Vale, voy a contestarte a esto último que has dicho porque me toca mucho, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo yo misma, pero que es que me lo ha dicho más gente, porque nos ha pasado muchas veces, porque como te conté, tengo un grupo de profesionales en el que nos juntamos a hablar de casos difíciles y tal, y somos de muy distintas escuelas y muchas veces perdemos más tiempo en, en entender de qué estamos hablando cada uno que en hablar del caso. Y eso dificulta muchísimo, muchísimo la comunicación y nos da mucha rabia. Entonces, hay un compañero de ese grupo que de hecho le invité a venir hoy, pero todavía hoy no podía, entonces a lo mejor se unirá más adelante. Pero él tiene esta lucha de, ¿por qué no hablamos siempre de lo mismo? ¿Por qué no usamos los términos que ya están definidos? ¿Por qué no dejamos de redefinir cosas que están bien definidas ya? Las que no, las nuevas, por supuesto, nuevos términos. Pero cuando es algo que ya se habla de cierta manera desde la ciencia, que se ha aceptado una definición, que, yo qué sé, comportamiento es comportamiento. O sea, no le podemos llamar de otra manera a al mismo concepto porque no se puede. O sea, dale. Es que, Belén, es que no existe la ciencia. Hay distintas maneras de abordar la realidad y cada manera de abordar la realidad elabora su terminología. Es cierto que no se trata de inventarse términos por inventarse términos, pero si yo tengo un planteamiento behaviorista donde tengo unos presupuestos ontológicos y epistemológicos y axiológicos determinados que proceden de la mirada conductista, mi lenguaje será conductista. Entonces, yo, Carmen Sofía Brenes, que no tengo esa perspectiva, ese paradigma desde el cual yo trabajo, yo entiendo el mundo, entiendo, etcétera, entonces, no puedo utilizar tu lenguaje sin traicionarme. ¿Me explico? Sí, pero no estoy de acuerdo. Porque ese concepto en tu paradigma significa una cosa que yo, en mi paradigma, no es. No la entiendo igual. Y no puedo decir que es igual, porque no lo es, porque lo que está detrás, o encima, o debajo, no sé, depende cómo sea eso de dónde está la teoría, la parte epistemológica y ontológica y la parte de los conceptos. Imaginemos que está abajo y luego el otro se construye encima, o está arriba y el otro se define de abajo. Está marcado por la mirada que no es explícita. Entonces, por eso yo creo que en las conversaciones es necesario explicitar desde dónde estás hablando. Pero, por ejemplo, en psicología humana, esto no pasa. Es decir, tenemos psicólogos conductistas. Claro que pasa. Pero todos hablan del mismo idioma. O sea, entre ellos se entienden cuando hablan. O eso me dicen los psicólogos que conozco, que también son educadores caninos. No sé, me dicen que lo ven muy diferente lo que pasa aquí, en nuestro sector. En nuestro sector, ser conductista es como algo súper malo, súper denostado, en general. Gente que está no, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que es una mirada que se fija en unas cosas, y tiene unos presupuestos sobre la realidad que no están explícitos. Y son esos presupuestos, personalmente, por ejemplo, yo, que no comparto los presupuestos. Totalmente. Por supuesto que conozco las leyes de la teoría del aprendizaje. Y por supuesto que funciona. Sí. ¿No te parece que la psicología del aprendizaje podría ser un punto de partida para esa terminología común? El otro día estábamos hablando de cuántos tipos de aprendizaje hay. Ya. O sea, ¿no te parece que se queda corta, digamos? Para definir toda la realidad. Yo personalmente no buscaría el Pravda de la vida, o sea, no buscaría el medio, el idioma oficial, porque eso al final es autoritario. ¿Quién lo impone? No lo sé, o sea, no va a sí ser que un me consenso. pasa... No va a ser un consenso, eso está claro. Si no hemos podido llegar a un consenso político, o sea,
menos un consejo de lenguaje. El Sí, el poderoso problema es encontrar. cuando genera un problema a la hora de comunicarnos el no entendernos, porque es lo que te digo, o sea, de verdad que nos ha pasado mucho y es como, uf, qué difícil esto. Y lo que yo siento con las escuelas es que suele pasar que buscan realmente crear eso, porque consiguen de esa manera que la gente que se ha formado con ellos solo se sienta cómoda y les sea fácil hablar con la misma gente. Entonces se empiezan a crear guetos y es muy Bueno, pero difícil compartir con los demás. eso ya es un problema puntual, pero no es la raíz de eso no es el tema del lenguaje. La raíz de eso estará en otro lugar. Es uno más, sí. Dale, que están Pero levantando la dice mano, Cris, creo. pero no es el lenguaje. O sea, yo creo que, bueno, no sé, yo em, em, Cada vez que alguien sale con una terminología nueva, se lleva a mucha gente a sus cursos para conseguir dinero. O sea, muchas veces muchas escuelas dicen exactamente, o sea, definiciones distintas para lo mismo, para llevarse más a gente. Es como, he roto con esto, me he inventado tal cosa. ya, Es lo que ok. Sí, eso es cierto. Sí. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches por otros lados del mundo. Las estaba escuchando recién y habiendo leído el artículo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros llegamos a las casas de las familias y de quien sea, nosotros nos armamos de tal forma para que el que está enfrente nuestro nos entienda y que pueda saber qué le está pasando al perro, ¿no? Entonces buscamos la forma de nuestro lenguaje técnico, profesional, de muchos años, qué sé yo, traducirlo a otro sistema familiar. Entonces, ahí es donde también hay interpretación, ¿no? Y ahí es donde la objetividad, como decías Carmen recién, no existe, se nos va. Entonces, la pregunta es, si yo puedo transformar todo este lenguaje, todo este conocimiento que yo tengo para que el otro lo pueda entender y así mejorar el bienestar de su animal, ¿por qué no lo puedo hacer con un par? Porque yo no voy a hablar el mismo idioma ni que habla Belén, ni que habla Carmen, ni que habla Sara, ni que hablan las compañeras. ¿Por qué? Porque tengo otra formación, tengo otro estilo, tengo otra nacionalidad, lo que sea, ¿sí? Pero sin embargo, en estos espacios sí podemos compartir y sí podemos comunicarnos y sí podemos hacerlo en función de, ¿no? ¿Y cuál es la función nuestra? Divulgar, compartir, llegar a más gente, y toda esa gente a la que nosotros queremos llegar, o todos esos espacios a los que nosotros queremos llegar, son todos diferentes. Nadie va a hablar exactamente igual que nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, no puede haber, como dice Carmen, no hay un estándar que dice, no, tal cosa significa tal cosa para todo el mundo, porque entonces además pierde la gracia. O sea, la parte interesante de todo esto es que a partir de las interpretaciones propias podemos mejorar el bienestar del animal con su familia en una base científica. Me gustó mucho y quiero volver luego a ese punto que has puesto sobre la mesa del objetivo común del bienestar del animal, ¿no? Creo que por ahí hay una cosa muy linda. Cris. Me estaba ya en este mismo grupo que se nos nota tanto, me estaba imaginando los estudios que leemos nosotros, que aunque unifiquen criterios, luego cada una de nosotros lo interpretamos de una manera distinta. Y podemos tener como 4 o 5 opiniones diferentes porque al fin y al cabo la que interpretan el estudio es la gente que lo lee, por muy exhaustivo que sea. Somos un buen ejemplo de ello. Tal cual. Y como dice Priscila, podemos conversar. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con la actitud, quizá, la actitud de las que estamos acá, por ejemplo. Y otra cosa que has dicho antes, Carmen, de que no, claro, no todo es blanco o negro. Tú imagínate que ya hemos leído a veces un estudio del 2018
y decimos que sí porque es un estudio científico y parece que tengamos la verdad absoluta, y 2 años después nos lo tiran abajo y nos dicen lo contrario. La ciencia exacta. Antes yo decía, yo daba esa asignatura que se llama teoría de la comunicación, entonces antes yo decía que la ciencia exacta estaba en las matemáticas. Pero es que hoy ni eso. Porque desde que empezó, o sea, la física cuántica, pues ya no, ya eso exacto en el mundo mundial es que no hay. Sara. Sí, pues mira, quería remarcar un poco otra cosa que dice el artículo, que ya no es solo sobre crear una especie de diccionario común, ¿no? De terminología común. Habla de la falta de o rigor o utilizar términos ambiguos, que no necesitamos, para ser más concretos, no necesitamos tener el mismo lenguaje. Entonces no necesitamos utilizar los mismos términos, ¿sabes? Que tampoco va por ahí. O sea, podemos tener términos diferentes, pero dejando las cosas claras, acotando un poco lo que estamos hablando. Como, bueno, algunos ejemplos que pone el estudio, ¿vale? Dice, algunos expertos, o se ha observado que, o rara vez, o potencialmente, o sea que al final no tiene tanto que ver con los términos concretos, sino no tiene nada que ver con el concepto, o sea, con crear una terminología común, sino con cómo nos expresamos. Creo que pusiste el dedo el dedo en un punto muy delicado del artículo, porque me parece que el planteamiento que se hace al inicio no corresponde con lo que se propone al final. Porque efectivamente, al principio lo que se dice es, hay terminología ambigua en la manera de presentar los resultados con estas expresiones, pero al final la propuesta es, tengamos un vocabulario común. Y no hay relación entre esas dos cosas. Porque la propuesta tendría que ser, cuando aparezcan estas cosas, habría que decir tales otras. Porque el problema del inicio, que planteaba al inicio, no era, estamos utilizando mal el término instinto. No sé si ven como la ruptura del texto. Son como dos cosas distintas, ¿no? Son cosas... Claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la primera parte del artículo, que es cuando dice lo de evitar el lenguaje ambiguo con estas expresiones o estos adverbios que llevan a error, ¿verdad? Y creo que que eso me parece que es muy fino, está muy bien dicho. Y yo personalmente adhiero totalmente a esa primera crítica que hace de algunos estudios, ¿no? Pero luego los autores concluyen otra cosa, porque no retoman ese punto, sino que hablan de vocabulario común. Prisi y Belén. Sí, en realidad lo que dice es que para hacer una comunicación científica efectiva, se tienen que utilizar palabras claras, ¿no? Porque entonces todos estos términos ambiguos, estas frases ambiguas, lo que hacen es, y lo digo textual, obscurecer la transferencia de conocimientos y debilitar los argumentos que sostienen esa investigación que se está haciendo, ¿no? Entonces ahí como que vuelve al inicio, pero en realidad del medio del artículo como que le quedó un poco desconectado, ¿no? Con el inicio y con el final. Pero si volvemos a esto de qué palabras utilizamos y qué términos vamos a utilizar para sostener este argumento que nosotros queremos, también tenemos que ver la efectividad en lo que vamos a lograr, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo le digo, mira, si vos haces que tu perro se siente, entonces vas a hacer que su cerebro funcione así, 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 ¿no? X. Ahora, si yo le digo a la persona, si vos lográs que el patrón motor en el cual vos lográs que los cuartos traseros, y es esto, o sea, ¿cuál es la efectividad de ese discurso? Sí, es científico, ¿cómo es que dice? Efectivamente científica la comunicación.
Ahora, ¿qué logré? ¿No? Claro, depende del contexto, sí, 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 de lo que estás buscando. Sí. Belén, por favor. Iba a decir de lo que estabas diciendo, Carmen, de los términos inexactos y muchos expertos dicen que es cierto que en muchos artículos te lo encuentras, en muchos estudios, y yo lo que veo es que es una falacia, realmente. O sea, son falacias que meten dentro del artículo como para darse la razón, y es verdad que no tiene ningún sentido en ciencia hacer eso. Si buscas realmente la verdad, ¿cómo te pones a apoyar tu hipótesis de alguna manera con este tipo de ambigüedades, ¿no? Yo creo que es un poco ese quizá el objetivo que tienen cuando los usan, pero a lo mejor es hasta inconsciente, porque nos pasa a muchos, que cuando creemos algo muy fuertemente, como estamos tan seguros de que es así, pues a lo mejor decimos algo como, es que se ha demostrado ya hace muchos años esto, y a lo mejor no se ha demostrado del todo, o a lo mejor dentro de 2 años, como decir, lo vuelven a contradecir otros estudios. Entonces, pues eso. Lo que iba a decir es eso, que son como falacias más que otra cosa, quizá. Se llama argumento ad hominem, ¿verdad? O de autoridad, argumento de autoridad. Esa es la falacia, ¿no? O sea, cito a la autoridad, una autoridad nebulosa, para justificar mi planteamiento. Y como lo dices tú, yo lo hago todos los días, ¿no? Cris, Voy a confesar una cosa. Yo he escrito en algunas presentaciones de proyectos y cosas así, frases totalmente vacías, porque no sabía cómo expresar lo que yo quería y lo que me pedían era que fuera muy bonito. Entonces sueltas una frase súper bien estructurada y bonita y te lo aceptan. Porque como la persona que está detrás tiene un ego por las nubes, súper inteligente, porque se dedica a eso, no te va a decir nunca, no la entiendo. Y eso me he encontrado algunas sí en los estudios. Es aprovecharse del ego que está al otro lado. Nada más. exacto, exacto. Wow, ¿qué más? Me gustó lo del instinto, ¿eh? Que parece que no. Que estamos hablando de cambiar vocabulario y tal, y el tema del instinto, como ya lo tenemos tan metido que no es instinto, no nos damos ni cuenta cuando hablamos de otra cosa. Es algo que ya lo hemos interiorizado, ya nos expresamos de manera diferente. Sí, eso es una realidad. Cris, te veo ahí repasando apuntes. Sí, sí, mira, justo estaba mirando eso, lo del instinto que decía, ¿no? Que tiene que ser reemplazado por innato o heredado o predisposición, ¿no? Entonces, ¿cómo se van buscando las distintas palabras para el mismo significado, ¿no? O sea, ir buscando los sinónimos o cómo representar eso. Pero en definitiva, o sea, vamos a cómo lo escribimos también, ¿no? No es lo mismo, o sea, qué palabras utilizamos para poder expresar qué es lo que queremos expresar, independientemente de que sea científico o no científico, ¿no? Igual este artículo obviamente está enfocado a cómo se escriben y estas palabras de relleno o estas frases que si vos las lees una o dos veces, sí, es una suma preciosa, como decía Cris recién, queda precioso, pero la verdad es que, ¿qué quiere decir? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a definir todos estos términos a futuro? Porque entonces, ahora los individuos que nosotros estamos estudiando o queremos entender cómo se manifiestan o cómo se comportan, bueno, no nos olvidemos que también vienen seleccionados de humanos y también vienen con una genética seleccionada por nosotros y también vienen en un ambiente que nosotros definimos y también
le hablamos en un idioma que nosotros definimos también, ¿no? Entonces, me parece que ahí el campo es como casi inmenso. ¿Sí? ¿Sara? Sí, mira, es que ahora que has dicho lo de individuo, quería comentar una cosa que me pasó hace poco, que hablando de esto, de con gente, pues con personas que no están relacionadas con el mundo de la etología y tal, digo, no, porque hablando de perros, no, pues cada individuo, y me dijeron, pero ¿individuo se utiliza en perros? Individuo se refiere a personas, ¿sabes? O sea, entonces ahí ya hay depende del oyente, desde qué punto también, ya no solamente, bueno, ya lo habéis dicho, ya lo hemos hablado, ¿no? Que cada persona interpreta de una manera, pero el contexto, o sea que bueno, no, bueno, me pareció curioso lo del individuo, ¿sabes? Que la gente que no está tan relacionada con el mundo animal, pues no concibe que la palabra individuo, por ejemplo, se refiera también a animales, ¿sabes? Bueno, era un dato así, sin más, como curiosidad. Hola, perdón, no sé si alguien levantó la mano primero, pero en ecología, individuo aplica para, para perros y para humanos, para cualquier especie. Sí, totalmente, totalmente. Por eso que personas que no están dentro de este mundo, que a lo mejor se dedican a otra cosa, ¿sabes? Pues no están familiarizados como con el uso de individuo para animales, cosa que, bueno, les quita un poco de su individualidad, ¿sabes? También. Y los hace como genérico, o sea, los deja en punto genérico. Claro, pero ahí hay un pequeñito ejemplo de este fenómeno de que cada palabra responde a una visión que subyace, ¿no? Y pensar así, como has dicho tú, individuo solo para humanos, es entender al mundo animal no humano de una manera distinta, separada del humano, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un presupuesto que no está explícito en la conversación. Por eso el uso de las palabras es completamente, totalmente. Belén. A ver, esto último lo tenía aquí apuntado como algo que quería hablar, pero que igual no tiene tanto que ver con el artículo en sí, pero tiene que ver con el uso del lenguaje en la educación canina con las familias. Que es sobre todo, a mí hay un término que a veces me rechina un poco y me cuesta todo lo que se está extendiendo, que es lo del perro reactivo. Porque me parece también un poco complicado a veces cuando llego a una familia que me dicen, no, es que nuestro perro es reactivo y a lo mejor ha matado a otro perro y dices, a ver, espera, ¿qué es reactivo para ti? Y cuando se dan cuenta de que a lo mejor no cuadraría en la definición, como que les duele mucho porque parece que reactivo es algo muy... es más involuntario que si dices perro agresivo, por ejemplo. Entonces pasa que se están extendiendo unos términos porque son más eufemismos y todo el mundo es perro reactivo a todo, prácticamente, y a lo mejor cuando hablas de perro agresivo, porque hay una conducta agresiva o algo así, como que se siente mal, como que... Y no tiene por qué, o sea, no sabemos todos los factores que han llevado a ese perro a tener esa conducta en ese momento determinado, no tiene por qué ser negativo, pero es como que también nos lleva a nosotros a esto, esta corriente de vamos a usar el lenguaje de una forma muy genérica en este caso, o vamos a meter un saco muchas cosas diferentes y eso lleva a consecuencias luego de que la familia se pega shock cuando le dices que no es así o de que a veces somos inexactos en los tratamientos porque es como, no, este perro, como es reactivo voy a hacer esto que me dijeron que va bien para perros reactivos, pero no analizas la letra pequeña de lo que le pasa a ese perro, ¿no? No sé si me explico por dónde voy, pero era un debate que quería sacar un poco. Sí. ¿Priscila? Sí, y otra cosa que también con respecto a lo que decías, Sara, del individuo,
Y hay otra parte del artículo que dice que es un individuo con conciencia y lo trata como la búsqueda del santo grial, ¿no? O sea, una cosa como imposible de alcanzar o que está en la, no sé, es como la fantasía común, ¿no? De un mundo que cree que existe una cosa y la verdad es que ahí es donde también empieza a redefinir todos estos conceptos, ¿no? Bueno, pero ¿qué es conciencia? Conciencia corporal, conciencia como lo estudiamos la vez pasada, ¿no? Conciencia del cuerpo, conciencia cuál es la mente, y en definición de la mente también habla, ¿no? Y dice, no, pero ¿qué es la mente? Es un sistema que realiza no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces, claro, cuando arma toda esta cajita así como, ¿no? Me hizo acordar al conductismo. Entra una cosa, pasan cosas en la cajita, ¿no? Y sale lo que sale. Entonces, y también está relacionado con lo que decís vos, Belén, porque entonces si voy a explicarle a la familia cómo funciona esa cajita, la familia no tiene que entrar en shock, ¿no? Primero. Entonces, ahí es donde uno sí vuelve a rearmarse y ver qué vocabulario y qué forma va a ser para que la familia no entre en shock, para que entienda qué es lo que realmente pasa, y si realmente tenemos que utilizar un término como agresión, que pareciera ser que es como el fin del mundo, no, tranquilos, no pasa nada, se puede trabajar. ¿Hay solución? Bueno, es un individuo que tiene una conciencia, que tiene un montón de características, y no tengo la bola de cristal, ¿no? Básicamente. No es que... Gracias. Sí. Y me gusta a mí esa distinción que han hecho las dos, Belén y Priscila, de una cosa, poner una etiqueta a un perro es un error, ¿no? O sea, decir perro reactivo, incluso perro agresivo. No, esto fue una conducta de reactividad, ¿no? Esto es agresividad, al pan pan y al vino vino, pero eso no quiere decir que tu perro esté, no sé, condenado a la infelicidad y a la muerte, ¿no? Sino sencillamente ha pasado esto por algunos motivos que tenemos que explorar, ¿no? Poner las cosas en su sitio, ¿no? Creo que eso de no usar los términos tan a la ligera, como diciendo perro reactivo, es una expresión que se usa para entenderse. Motivo de consulta, mi perro es reactivo. Ok, vamos a averiguar qué significa eso en tu caso. ¿No? No, es que cuando entran las visitas les ladra. Pues ya sabemos que ahí pueden pasar muchas cosas que no corresponden a esa idea. No, es que tira por la calle. Pues también habrá que ver qué significa eso. Son frases, dice Chris, frases que el reactivo nació como una manera de sustituir la agresividad. Eso no lo sabía yo así. Pero una vez más, ¿verdad? Cuando estamos trabajando, entonces qué importante es explicar en qué sentido estamos usando las palabras que estamos usando, porque vamos a hacer una selección de palabras para hablar aquí o para hablar con familias. Pero explicándolas con términos comprensibles. Yo creo que esa es la clave de la comunicación. No lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Y vamos a individualizar las familias y los componentes. También. Y todo poniendo en el centro, como dijo Priscila, el bienestar del perro y del núcleo familiar. Bueno. Llegamos a la hora. Podríamos seguir conversando mucho, mucho más. No se vayan que nos tomamos la foto, pero voy a cortar la grabación ahora. Las espero para el próximo lunes, entonces, con otro artículo.